¿Te ha pasado que dijiste sí mientras por dentro algo se rompía? No por deseo real, sino por miedo. Miedo a incomodar. Miedo a decepcionar. Miedo a perder a alguien. Y mientras tu boca cedía, tu alma se alejaba un poco más de ti. Esa sensación de traicionarte, de cruzar una línea invisible que solo tú conoces, pero que duele cuando se rompe. Porque hay una violencia silenciosa en consentir lo que no queremos. Y esa violencia no viene de otros. Viene de nosotros mismos. Cada vez que nos callamos, cada vez que cedemos sin estar convencidos, cada vez que elegimos agradar en lugar de ser. Hoy quiero hablarte de algo que transforma a un hombre desde dentro. Algo que no grita, pero marca. Algo que no destruye, pero edifica. Vamos a hablar del poder de decir no. No como un acto de rebeldía infantil, sino como una declaración de respeto, de dignidad, de amor propio. Porque el hombre que aprende a decir no, no pierde, se encuentra. Y quiero que tú también formes parte de esta conversación. Quiero que te detengas un momento y te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que dijiste sí cuando en realidad querías decir no? Escríbelo en los comentarios, que quiero leerte. Si alguna vez sentiste que perdías tu voz por miedo a perder a alguien, si alguna vez preferiste romperte antes que incomodar, este vídeo es para ti. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar podría cambiar no solo la forma en que te ves a ti mismo, sino la forma en que los demás comienzan a verte. Suscríbete, respira profundo, y prepárate, porque hoy vamos a recuperar tu poder. El precio invisible de no saber decir no. Hay un costo silencioso, invisible a los ojos de los demás, pero brutalmente evidente para tu alma. El precio de decir sí cuando todo tu ser grita no. No se ve, pero se siente. En el nudo en el estómago. En el insomnio después de aceptar algo que no querías. En esa molestia sorda que no sabes cómo explicar, porque tú fuiste quien accedió, quien sonrió, quien evitó el conflicto. Y sin embargo, te sientes traicionado. No por los otros, por ti mismo. Ese precio se paga en fragmentos de identidad. Cada vez que cedes por miedo a desagradar, dejas una parte tuya atrás. Pierdes algo de tu voz, de tu fuerza, de tu centro. Y lo más alarmante es que esto se vuelve un hábito. Una rutina de autoabandono. Una forma de vida en la que tu valor depende de lo que los demás aprueben de ti. Y cuando vives así, te conviertes en una sombra de quien podrías ser. Piensa en esto. ¿Cuántas veces accediste a salir cuando estabas agotado, solo para no decepcionar? ¿Cuántas veces dijiste sí a una relación, a una cita, a un favor, a un compromiso, cuando por dentro algo se encogía y te decía que no era el momento, que no era tu lugar, que no era tu verdad? Y aún así lo hiciste, y sonreíste, y fingiste estar bien, pero no lo estabas. Lo sabes tú. Y eso basta. La historia de Daniel es un espejo de muchos. Un hombre sensible, leal, dispuesto a entregar todo por amor. Conoce a una mujer que le deslumbra, y en lugar de mostrarse como es, decide moldearse para gustarle. Al principio, parece que todo va bien. Ella lo valora, él la complace. Pero con el tiempo, algo cambia. Daniel deja de proponer, deja de expresar sus gustos, sus desacuerdos, sus límites. Dice sí a todo. A los planes de ella, a sus demandas, a sus silencios. Porque cree que si es perfecto, si no genera tensiones, ella se quedará. Pero ocurre lo contrario. Ella empieza a aburrirse, a sentir que está con alguien sin columna vertebral. Y un día, se va, dejándole una frase que lo desarma por completo. Eres bueno, pero no me haces sentir nada. No hay fuego. No hay misterio. No hay tú. Duele. Claro que sí. Pero lo más doloroso no fue que ella se fuera. Fue darse cuenta de que llevaba meses abandonándose, desapareciendo poco a poco en cada sí que no sentía. Y es que decir sí para no perder a alguien, muchas veces es el primer paso para perderte a ti mismo. ¿De dónde nace este patrón tan común? En el fondo, del miedo. Miedo a no ser suficiente. A no ser querido. A ser rechazados si mostráramos nuestra verdad. Nos han enseñado que decir no es ser grosero, duro, egoísta. Y así, nos convertimos en hombres complacientes, adictos a la validación ajena, incapaces de poner un alto incluso cuando nos está costando la paz. Pero hay algo aún más peligroso.
Cuando repites este comportamiento el tiempo suficiente, no solo los demás dejan de respetarte, tú también lo haces. Y si tú no te respetas, ¿cómo esperas que alguien más lo haga? Aquí es donde la filosofía estoica ofrece una brújula. Epicteto, esclavo de nacimiento y luego uno de los sabios más respetados de la historia, hablaba de una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de la relación que tenemos con nosotros mismos. Él decía, no es lo que te ocurre lo que te daña, sino tu juicio sobre lo que te ocurre. Y en ese juicio está tu poder. Porque tú eliges qué aceptar, qué rechazar, a qué decir sí y a qué decir no. Hay una anécdota conocida de Epicteto. Un día, alguien se burla de su cojera, esperando una reacción. Pero él, sereno, responde, puedes burlarte si quieres. Lo que no puedes hacer es tocar mi voluntad, ni mi juicio, ni mi paz interior. Esa es la verdadera libertad. Saber que tu valor no depende de lo que digan o esperen los demás, sino de lo que decides tú. Aplicado a nuestras vidas, esto significa que cada vez que dices no desde el respeto, desde la claridad, estás ejerciendo soberanía sobre tu alma. Estás eligiendo tu paz, tu verdad, tu camino. Y no se trata de volverse insensible. Se trata de elegir desde el amor propio, no desde el miedo. Porque un hombre que sabe decir no es un hombre frío, es un hombre libre. Haz una pausa. Respira. Pregúntate, ¿cuántas veces cediste por temor a incomodar? ¿Cuántas veces lo pagaste con tu tranquilidad, con tu energía, con tu dignidad? Cada no que no dijiste se convirtió en un sí que tu alma sigue lamentando. Y es hora de recuperar tu voz. Porque el respeto que te das a ti mismo es el límite que enseñas al mundo. Y si has llegado hasta aquí, hay una parte de ti que ya sabe que algo tiene que cambiar. Pero, ¿cómo pasamos de ser ese hombre que complace a convertirnos en ese hombre que se honra? Ahí comienza el verdadero viaje. Y de eso vamos a hablar en la próxima parte. Decir no es rechazo, es respeto. Durante mucho tiempo, nos han hecho creer que decir no es sinónimo de herir, de rechazar, de decepcionar. Como si poner un límite fuera un acto de agresión. Como si protegernos fuera una falta de empatía. Pero la verdad, por cruda que suene, es que muchas veces el sí que damos para evitar conflictos es el verdadero veneno en las relaciones. Decir no es cerrar el corazón. Es abrir la puerta al respeto mutuo. Es reconocer que tus necesidades, tus tiempos, tu paz también importan. No es un rechazo hacia el otro. Es una afirmación hacia ti mismo. Y para entenderlo mejor, quiero contarte una historia sencilla, pero poderosa. Un padre camina con su hijo por el centro comercial. El niño, con ojos brillantes, ve un juguete en una vitrina y le ruega a su padre que se lo compre. El padre, con cariño, se agacha, lo mira a los ojos y le dice con firmeza: «No, hijo, hoy no vamos a comprar juguetes». El niño llora, insiste, se frustra. La gente alrededor los mira. Algunos piensan que el padre es duro, incluso indiferente. Pero lo que nadie ve es lo que pasa en el corazón de ese hombre. No le dice no por tacañería. Le dice no porque está enseñando algo más profundo. Que no todo en la vida se obtiene al instante. Que hay límites, que hay reglas, que hay valores más allá del deseo momentáneo. Ese no es una barrera. Es una lección. Es un acto de amor. Porque el verdadero amor, el que construye carácter, también educa. También enseña a esperar. También dice no cuando es necesario. Y lo mismo pasa con nosotros, como adultos, como hombres. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde sentimos que decir no nos hará perder algo. Una relación, una oportunidad, una buena imagen. Pero la verdad es que cada vez que callamos esa voz interior que pide espacio, respeto o descanso, también estamos perdiendo algo. Algo más valioso. Nuestra coherencia, nuestra dignidad, nuestra verdad. Y aquí viene una paradoja hermosa. Las personas que tienen límites claros, que saben decir no con firmeza pero sin agresión, suelen ser más respetadas. No porque sean duros, sino porque son coherentes. Porque inspiran confianza. Porque marcan el territorio emocional donde la manipulación no tiene cabida. Piénsalo en el contexto de una relación amorosa. Un hombre que nunca dice lo que piensa, que siempre accede, que nunca discute por miedo a perder, puede parecer ideal al principio.
Pero con el tiempo, esa falta de límites se transforma en vacío. Porque no hay misterio, no hay contraste, no hay fuego. Y lo que es peor, esa relación empieza a girar alrededor de los deseos de uno solo, mientras el otro se borra lentamente. En cambio, un hombre que sabe decir no cuando algo no le parece justo, que expresa sus límites con respeto, que defiende su tiempo y sus valores, no solo es más atractivo, es más real, más sólido, más confiable, porque no se pierde en el otro, porque no teme incomodar si es para mantenerse fiel a sí mismo. Haz una pausa, mírate por dentro. ¿Cuántas veces te has respetado a ti mismo al decir no? ¿Y cuántas veces te has traicionado en silencio, solo por no incomodar? A veces, el acto más valiente no es enfrentarse al mundo, es atreverse a ser honesto con uno mismo. Y eso empieza en el momento exacto en que dejas de pedir permiso para cuidar de ti. Decir no te hace egoísta, te hace responsable, porque si tú no te cuidas, nadie más lo hará por ti. Decir no rompe vínculos, los fortalece, porque pone la verdad sobre la mesa. Decir no aleja a las personas correctas. Al contrario, las filtra. Y solo quedarán aquellas que valoran tu esencia, no tu complacencia. Por eso, la próxima vez que sientas esa tensión interna entre lo que deseas hacer y lo que te están pidiendo, detente. Escucha. No tu miedo. No tu ansiedad. Escucha tu voz profunda. La que conoce tu verdad, la que no negocia con la culpa. Porque para poder decir no con libertad, primero tenemos que aprender a escuchar nuestra voz interior. Y ese será nuestro siguiente paso. La brújula interna, reconocer tus límites. No puedes poner límites si primero no sabes dónde estás. No puedes decir esto no lo permito, si no sabes que estás dispuesto a permitir. Y ahí es donde empieza todo. En la brújula interna que te guía. Incluso cuando todo a tu alrededor grita que te pierdas. Reconocer tus límites no es un acto de confrontación. Es un acto de autoconocimiento. Significa preguntarte con honestidad. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar por alguien? ¿Dónde empieza mi paz y dónde termina la de los demás? ¿Qué cosas son negociables para mí? ¿Y cuáles no? Muchos hombres viven años, incluso décadas, sin detenerse a hacerse estas preguntas. Siguen el guión que les impusieron. Complacer, ceder, no hacer olas. Hasta que un día se miran al espejo y ya no se reconocen. Y es ahí cuando la brújula interna, aunque oxidada, empieza a temblar. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Tómate un momento. Respira profundo. Y ahora, en silencio, escribe mentalmente. O si puedes, anótalo en un papel. 5 cosas que no estás dispuesto a aceptar nunca más en una relación. 5 líneas rojas. 5 límites que, si se cruzan, significan que algo va mal. Puede ser la falta de respeto. Puede ser la manipulación emocional. Puede ser que no escuchen tu voz, que no valoren tu tiempo, que te hagan sentir pequeño por ser quien eres. Sea lo que sea, reconócelo. Ponle nombre. Hazlo real. Porque si no tienes claro lo que no quieres, terminarás aceptando lo que sea. Y para ilustrarlo, déjame contarte una historia. Él se llamaba David. Un hombre tranquilo, trabajador, con el corazón generoso. Se enamoró de una mujer intensa, brillante, carismática. Al principio, todo era pasión. Pero pronto comenzaron las pequeñas exigencias, los comentarios que restaban valor, las comparaciones, los silencios pasivo-agresivos. David lo justificaba todo. Es que ella tuvo una infancia difícil. Yo puedo ayudarla a sanar. Si cedo en esto, seguro las cosas mejoran. Y así, poco a poco, fue borrando sus fronteras. Dejó de ver a sus amigos. Cambió su forma de vestir. Abandonó proyectos personales. Incluso empezó a dudar de su valor como hombre. Todo en nombre del amor. Un amor que lo estaba vaciando. Hasta que un día, tras una discusión humillante, se encerró en el baño, se miró al espejo y no se reconoció. No era el mismo. Y lo supo. No podía seguir así. No porque ella fuera mala, sino porque él se había perdido. Había cruzado todas sus líneas rojas. Y ya no quedaba nada. Ese día, David hizo lo más valiente. Se fue. Sin gritos. Sin rencores. Solo con una maleta y la decisión firme de volver a encontrarse.
porque entendió que amar al otro nunca debe implicar abandonarse a uno mismo. Y aquí es donde el estoicismo nos ofrece una joya para reflexionar. Séneca dijo una vez: no es libre quien hace lo que quiere, sino quien sabe decir no a lo que no debe. Y eso es exactamente lo que David hizo, y lo que tú puedes empezar a hacer también. No se trata de volverte rígido o inflexible. Se trata de ser claro contigo mismo, de saber qué valores son tu ancla, qué principios son tu raíz, qué límites protegen tu dignidad. Porque tu brújula interna no solo te guía, también te protege. Te dice cuándo avanzar. Y, sobre todo, cuando es momento de detenerte. Y sí, a veces reconocer tus límites duele, porque implica aceptar que ciertos vínculos ya no encajan, que ciertas personas no respetan tu esencia, que, por más que quieras a alguien, no puedes permitir que traspase tus líneas de respeto. Y eso requiere un coraje enorme. Haz una pausa. Piensa en esas 5 cosas que anotaste. ¿Las estás respetando hoy? ¿O estás justificando lo que sabes que no mereces? Recuerda, no hay brújula que funcione si no la escuchas. Y no hay camino que te lleve a ti mismo si vas caminando con los ojos cerrados. Saber tus límites es solo el comienzo. Lo más difícil es sostenerlos frente a quien amas. Y de eso hablaremos ahora. Cuando tú cambias, tus relaciones también cambian. Hay un momento en la vida de un hombre en que, después de años de silencios incómodos, de concesiones hechas por miedo, de sí forzados para evitar discusiones o rechazos, algo se quiebra por dentro. Pero esa ruptura no es el final, sino el principio. El principio de una reconstrucción mucho más auténtica. Porque cuando tú empiezas a decir, no desde un lugar de conciencia, desde la claridad de tus límites y el respeto hacia ti mismo, ocurre una transformación invisible pero poderosa. Las personas que te rodean ya no te ven igual, ya no te tratan igual, ya no esperan que seas el mismo hombre complaciente que solías ser. Y esto, aunque al principio puede ser desconcertante o incluso doloroso, es una señal de crecimiento. Algunos se alejarán, otros te criticarán. Habrá quienes te acusen de haberte vuelto frío, egoísta o distante. Pero, en realidad, lo que estás haciendo es limpiar tu espacio emocional de dinámicas basadas en la sumisión, la culpa o el miedo. Porque toda relación que se sostenía por tu incapacidad de poner límites, no era una relación sana. Era un contrato implícito donde tú entregabas tu libertad a cambio de afecto, aprobación o paz momentánea. Déjame contarte una historia real. Un hombre, tras años de aguantar los caprichos y las manipulaciones emocionales de su pareja, comenzó un proceso de transformación personal. Empezó a leer sobre límites, sobre dignidad, sobre amor propio. Fue a terapia. Empezó a mirar dentro de sí y a hacerse preguntas que nunca antes se había permitido. ¿Por qué tengo tanto miedo a decepcionar? ¿Qué estoy sacrificando cada vez que me callo? ¿Quién soy realmente cuando dejo de complacer? Y entonces, lentamente, comenzó a decir no. Primero en cosas pequeñas. Luego en decisiones más grandes. Ya no aceptaba chantajes emocionales. Ya no se disculpaba por tener una opinión diferente. Ya no estaba disponible las 24 horas, solo porque ella se sentía insegura. El resultado fue inmediato. Las peleas aumentaron, las críticas se intensificaron, y finalmente, la relación terminó. Pero lo que parecía una pérdida fue, en realidad, su liberación. Por primera vez en mucho tiempo, ese hombre volvió a sentirse en paz consigo mismo. No porque alguien lo validara, sino porque él había aprendido a validarse por dentro. Y aquí viene la paradoja más hermosa de todas. Cuando tú te respetas profundamente, empiezas a atraer relaciones que también te respetan. Personas que no necesitan que te dobles para querer estar contigo. Vínculos donde puedes ser tú mismo sin miedo al rechazo. Donde tu no es interpretado como un ataque, sino como una expresión de tu integridad. Porque cuando tú cambias, tus relaciones también cambian. No se trata de volverte duro, cerrado o insensible. Se trata de dejar de traicionarte, de elegirte sin necesidad de herir, de construir vínculos donde el amor no sea una negociación constante de tu dignidad. Y eso solo ocurre cuando has aprendido a decir no, no desde el ego, sino desde la conciencia. Tómate un momento. Respira hondo. Siente el peso de estas palabras. No puedes cambiar cómo los demás te tratan,
pero si puedes cambiar lo que estás dispuesto a tolerar. Esa es tu brújula. Ese es tu poder. No necesitas convencer a nadie. Solo necesitas mantenerte fiel a ti mismo. Y lo más sorprendente de todo es que, con el tiempo, las personas correctas comenzarán a girar a tu alrededor. No porque las persigas, sino porque la energía que emites cuando sabes quién eres, es magnética. La mujer que valora a un hombre firme, seguro y honesto vendrá a ti no porque la estés buscando, sino porque tú mismo te has convertido en ese hombre. El amigo que respeta tus tiempos y no te manipula se quedará porque tu presencia ya no depende de su validación. Incluso tu familia aprenderá a verte desde otro lugar, quizás con resistencia al principio, pero con respeto genuino al final. Porque cuando tú cambias tu relación contigo mismo, cambias tu relación con el mundo entero. Decir no también es amor. Durante mucho tiempo, nos han enseñado que amar es darlo todo, que el amor verdadero lo aguanta todo, que si realmente quieres a alguien, nunca le dices no. Como si el amor fuera un acto de desaparición personal, como si amar a alguien significara necesariamente desaparecer detrás de sus deseos, sus tiempos, sus expectativas. Pero la verdad, la que duele y libera al mismo tiempo, es que el amor auténtico no se mide por cuántas veces renuncias a ti mismo, sino por cuántas veces puedes ser tú, sin miedo a perder al otro. Decir no también es un acto de amor. No solo hacia ti, sino también hacia la persona que tienes enfrente. Porque cuando eres honesto con tus límites, cuando eliges no traicionarte para sostener una falsa armonía, le estás dando al otro la oportunidad de conocerte de verdad. Le estás mostrando quién eres, qué necesitas, qué puedes ofrecer y qué no. Le estás dando claridad, y la claridad, aunque a veces incomode, es una de las formas más profundas de amor. Déjame contarte una historia sencilla, pero reveladora. Un hombre llevaba apenas unos meses en una relación con una mujer que, rápidamente, comenzó a hablar de vivir juntos. No era una exigencia, pero sí una expectativa que ella repetía con ilusión. Él la quería, sí. Se sentía bien a su lado. Pero también sabía que aún necesitaba su espacio, que aún no estaba preparado para compartir techo, rutinas, horarios y silencios diarios. Podía haber dicho que sí, por miedo a decepcionarla. Podía haber cedido, como lo hizo tantas veces en su pasado. Pero no lo hizo. Esta vez, eligió algo diferente. Con voz serena y mirada honesta, le dijo: no es que no quiera estar contigo. Es que todavía no estoy listo para ese paso. Necesito ir más despacio. Necesito cuidar mi espacio interno para poder ofrecerte algo auténtico. Y aunque al principio ella se sintió confundida, incluso dolida, con el tiempo comprendió que ese no era una negativa hacia ella, sino una afirmación de él. No fue una barrera, fue una invitación a conocerse mejor, a respetar los ritmos, a construir desde la verdad. Ese no, lejos de romper la relación, la fortaleció. Y es que muchas veces confundimos amor con necesidad. Confundimos cercanía con fusión. Pensamos que cuanto más te damos, más nos querrán. Pero un amor que exige la renuncia constante de uno mismo no es amor. Es dependencia emocional disfrazada de cariño. El pensamiento estoico lo tenía claro. Séneca escribió: el amor verdadero nace de la libertad, no de la necesidad. Y Epicteto nos recordó que solo es sabio aquel que no teme perder lo que no controla. El amor, cuando es sano, no exige control, ni posesión, ni sacrificios vacíos. Exige presencia, claridad y la valentía de poner límites incluso donde hay afecto. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has dicho sí por miedo a herir? ¿Cuántas veces has callado tu verdad creyendo que eso era proteger el vínculo? ¿Y cuántas veces, después de hacerlo, te sentiste más lejos del otro y de ti mismo? Haz una pausa. Siente esta frase con el corazón, no solo con la mente. Decir no rompe lo real, solo quiebra lo que nunca fue sólido. Porque el amor que se cae ante el primer límite, ante la primera diferencia, ante la primera expresión de tu verdad, no era amor. Era apego. Era idealización. Era un espejismo sostenido por tu miedo a estar solo. Decir no con respeto, con firmeza, con el corazón abierto, es una declaración de madurez emocional. Es decir, te quiero, pero también me quiero. Y no necesito desaparecer para que tú te quedes.
Es dejar de amar con ansiedad para empezar a amar con presencia. Es dejar de entregar todo, esperando recibir algo a cambio. Es amar sin venderte. Es compartir sin perderte. Es construir sin manipular. Y sí, a veces, ese no traerá incomodidad. A veces será rechazado. A veces pondrá a prueba el vínculo. Pero no temas, porque si lo real permanece después de tu verdad, entonces es ahí donde debes quedarte. Y si no permanece, entonces nunca estuvo realmente ahí. El renacer del hombre que aprendió a decir no. A lo largo de la vida, todos los hombres enfrentan una batalla interna. En muchos momentos, sentimos la presión de cumplir con las expectativas ajenas, de decir sí incluso cuando nuestra voz interior grita un no. Este comportamiento, aunque aparentemente inofensivo, empieza a moldear nuestra identidad de manera negativa. Nos volvemos prisioneros de la complacencia, de la necesidad de agradar a los demás para evitar conflictos, el rechazo o incluso el abandono. Sin embargo, es en ese mismo proceso de constante adaptación donde empieza a germinar una semilla importante, la de nuestro renacimiento, de nuestra liberación interna. Cada vez que decimos no a algo que va en contra de lo que somos, estamos dando un paso más hacia nuestra libertad. Ese no es solo una palabra, es una declaración de independencia. Es la manera en que nos alejamos de las expectativas ajenas y comenzamos a construir nuestra propia identidad, sólida, auténtica, libre de las cadenas de la necesidad de aprobación externa. Imagina un árbol en sus primeros años de vida. Durante su crecimiento, el viento fuerte lo obliga a inclinarse, a adaptarse a las fuerzas externas. Se curva, se dobla, se ve arrastrado por las corrientes del entorno. Pero, a medida que el árbol madura, sus raíces se hunden profundamente en la tierra. Poco a poco, deja de ceder a las presiones externas. El viento, aunque siga soplando, ya no lo doblega. En su lugar, el árbol crece recto, erguido, con una estructura firme que lo sostiene a pesar de todo. Este proceso es similar al viaje de un hombre que aprende a decir no. En los primeros años de nuestra vida, cuando no entendemos el valor de nuestras propias fronteras, nos dejamos arrastrar por las corrientes de la vida, por las expectativas de los demás, por el miedo al rechazo y al abandono. Nos convertimos en personas complacientes, siempre dispuestas a ceder, a decir sí a todo, por el simple hecho de evitar conflictos, más profundamente, por la necesidad de sentirnos aceptados y validados. Sin embargo, cuando un hombre aprende a poner límites, cuando se atreve a decir no, empieza un proceso de transformación. Ya no es el árbol que se dobla ante el viento, es el árbol que, con el tiempo, se erige con firmeza. El hombre que aprende a decir no es el hombre débil que teme perder a las personas en su vida, sino el hombre fuerte que sabe que la verdadera paz interna solo llega cuando somos fieles a nosotros mismos. Es posible que al principio te sientas incómodo. Decir no puede generar culpa, puede hacernos sentir que estamos decepcionando a otros o incluso que nos estamos cerrando puertas. Pero esa incomodidad es solo el eco de viejos hábitos que estamos rompiendo. Es el miedo a perder el amor, a perder la conexión con los demás. Pero, como dice Séneca, no es libre quien hace lo que quiere, sino quien sabe decir no a lo que no debe. La verdadera libertad no reside en ceder ante todo, sino en la capacidad de elegir lo que realmente resuena con nuestro ser. La liberación que experimentamos cuando nos atrevemos a decir no es indescriptible. Es como respirar profundamente después de haber estado conteniendo el aliento por demasiado tiempo. De repente, el aire es más fresco, el espacio es más claro, y podemos ver con claridad lo que realmente queremos en nuestras vidas. Ya no estamos arrastrados por los deseos y expectativas de los demás, sino que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Es importante entender que aprender a decir no significa ser egoísta ni insensible. No es un acto de rechazo hacia los demás, sino un acto de respeto hacia nosotros mismos. El verdadero amor no se basa en sacrificios interminables, en la renuncia constante a nuestras propias necesidades. El amor real es aquel que se construye sobre una base de respeto mutuo, donde ambos pueden ser libres para ser quienes realmente son, sin miedo a perderse en el proceso. El amor no se trata de ceder ante todo para evitar el dolor. Se trata de crecer juntos, en libertad y respeto. Como hombre, debes entender que cada vez que dices no estás solo protegiendo tu dignidad,
sino también cultivando relaciones más auténticas. Al establecer límites claros, estás enseñando a las personas a respetarte. Estás mostrando lo que es aceptable y lo que no lo es, no solo para ti, sino también para aquellos que están a tu alrededor. La verdadera fuerza radica en no necesitar la aprobación de los demás para saber quién eres y lo que mereces. El mundo necesita menos hombres complacientes y más hombres completos. Esta frase no es solo un llamado a la acción, es un recordatorio de que el mundo necesita a hombres que se conozcan a sí mismos, que se respeten a sí mismos y que vivan con integridad. Los hombres completos no se definen por lo que hacen para complacer a otros, sino por lo que hacen para ser fieles a sí mismos. Ellos entienden que el verdadero poder está en ser firmes en nuestras convicciones, en ser auténticos, sobre todo, en ser capaces de decir no cuando sea necesario. Finalmente, cada vez que digas no, estás diciendo sí a ti mismo. Estás diciendo sí a tu dignidad, a tu autenticidad, a tu paz interior. Cada no que pronuncias es un paso más hacia la libertad, es una declaración de que tú eres el dueño de tu vida, que tus decisiones no están condicionadas por el miedo o la necesidad de aceptación. Y eso, amigo mío, es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación donde temes decir no, recuerda que cada vez que lo hagas, estarás eligiendo tu bienestar, tu independencia y tu verdadera esencia. Y al final, el hombre que ha aprendido a decir no es el hombre que realmente ha aprendido a vivir con libertad. En resumen, decir no es un acto de rebeldía ni de rechazo. No es una declaración de guerra, ni un desprecio hacia los demás. Decir no es una afirmación profunda de quién eres, de tus valores, de lo que eres capaz de soportar y lo que no. Es un regreso a ti mismo, un acto de restauración de tu dignidad y autonomía. Al decir no solo estás estableciendo un límite, estás reafirmando tu identidad. Estás tomando el control de tu vida y dejando que el mundo sepa que tu voz tiene peso. El miedo a decir no proviene de una comprensión errónea de lo que significa la verdadera conexión con los demás. No le temas al conflicto, porque el conflicto es necesario para la autenticidad. Témele más bien a vivir una vida donde nunca fuiste tú, donde tus deseos, tus necesidades y tus límites nunca fueron escuchados, simplemente porque temías perder el amor o el afecto. El respeto que realmente importa, el que te permitirá vivir con integridad, comienza contigo mismo. No esperes que otros te respeten si no eres el primero en hacerlo. Si este video ha tocado algo dentro de ti, quiero escucharlo. Déjame tu comentario y compártelo con alguien que quizás necesite estas palabras para cambiar su forma de ver las relaciones y la vida en general. Suscríbete para seguir explorando juntos temas que nos ayuden a crecer como hombres completos y auténticos. Y, por último, nunca olvides esto: el hombre que sabe decir no es el hombre que elige vivir en libertad, y esa libertad es el mayor regalo que puedes ofrecerte a ti mismo y a los demás.